Buenos días, ¿cómo están? Les saludamos desde Toluca, Estado de México. Hoy vamos a compartir en nuestro tema de esta mañana la vivencia de un hombre que había escuchado el llamado de Dios y cuya vida había sido transformada. A pesar de que Dios le había llamado, no estaba exento de vivir algunas situaciones. Les estoy hablando del apóstol Pablo. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 27, donde Pablo es enviado a Roma después de haber estado con Agripa y donde quisieron manipularle y hasta sobornarle para su liberación. Pero Pablo entendía que el hecho de ir a Roma implicaba el cumplimiento del mandato de Jesús. Este hombre obedece y decide ir a Roma. Pero entre la salida y la llegada a su destino, tendría unas experiencias que hoy, y más en estas circunstancias por las que estamos viviendo, nos serán de gran bendición. Pablo entonces se enfila rumbo hacia Roma, porque él apeló al César y como ciudadano romano tenía ese derecho. Y vamos a ver entonces que en el capítulo 27 Pablo empieza a narrar toda su vivencia. Llegamos al versículo 10, donde empieza a describir la situación cuando iba a bordo de un barco. Tenemos que recordar que los marineros, aparte del salario, también tenían, vamos a decir, negociaciones, compraban ciertos productos y sabían que iban a un puerto a llevar gran mercancía, pues hacían sus compras personales con el objetivo de aumentar sus ingresos. Este barco tenía el capitán y tenía su timonel. Se avecinan los vientos y Pablo, quien había navegado en sus viajes anteriores a las diferentes ciudades donde había estado llevando el Evangelio, Pablo les hace una sugerencia. Recordemos que Pablo va en calidad de preso. Pablo no va como había viajado anteriormente. Él va en calidad de preso, pero Dios había puesto gracia en él para con el centurión. En el versículo 10 del capítulo 27 del libro de los Hechos, dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestra persona. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo les está aconsejando, no es tiempo de navegar. Obvio, entre Pablo y el timonel y el capitán del barco, pues más pesaba la voz de ellos, porque eran navegantes y conocían. Ellos emprenden el viaje. Emprenden el viaje y cuando emprenden el viaje se avecina una tempestad en el mar. Podemos ir al versículo 18 del mismo capítulo 27, que nos dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alisar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta
tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Aquí tenemos que recordar algo. Usted me puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Mucho. Mucho porque Pablo había dado un consejo, una sugerencia de que no era tiempo. Pero fue ignorado ese consejo. Y el centurión decide escuchar a quienes habían llegado a Creta y quienes conocían la mar, lobos de mar, como se dice, experimentados marineros. Y recordemos, nunca el mar tranquilo forma buenos marineros. Pablo tenía que ir a Roma, y Dios le había dicho que tenía que ir a Roma. Luego, lo que pasara en el trayecto estaba asegurado, porque el destino final era Roma, y Dios lo había dicho. Pablo por eso se lanza a darles el consejo, pero el consejo de Pablo es ignorado. Amigo, usted que me escucha o que me puede ver, ¿cuántas veces nos han dado un consejo y nosotros creemos más en el propio criterio o en lo que otros nos dicen? Recuerdo que hace como 2 años se me acerca un joven y me dice: Pastor, ¿qué cree? Conocí a una muchacha de Medellín y ya nos hicimos novios. Y me dijo que fuera a visitarla. De esas cosquillas que Dios pone en el corazón, le dije: ¿y de qué parte de Medellín? Y me nombró un barrio de Medellín, una colonia de Medellín, la cual me pareció sospechoso porque es de un extracto o un nivel muy alto. Y yo le pregunté: ¿y ella sabe que tú trabajas en un restaurante, en el área de ayudante y lavando los platos? Y me dijo: sí. Dije: mire, ten cuidado porque se está dando que contactan a jóvenes, muchachas muy bonitas para que vayan como novios y después cuando están allá los van a utilizar como se conoce, como mulas. Ten mucho cuidado. No, ya ella me quiere, hablamos todos los días. Perfecto. Perdí contacto con él. Fue grata sorpresa que 2 años después me entero que el joven fue a Colombia y efectivamente lo usaron como mula y estuvo en la cárcel. Se le dio el consejo, mas no quiso escucharlo. Pablo les había dado el consejo. Dijo: pues está bien. Pero Pablo sabía que la promesa de Dios era que él tenía que llegar a Roma, porque Dios lo iba a usar en Roma. Y efectivamente lo que aconteciera en el camino no era de preocuparse, sí de asustarse. Ellos deciden emprender, pero dice que pasaron varios días sin que se viera el sol, ni siquiera las estrellas. Imagínense lo difícil que es estar en alta mar con olas gigantes, sin ver hacia dónde ir, con una tempestad que llevaba el barco a donde quería. No comían. Dice que hacía mucho que no comían y que tampoco habían podido dormir. Y Pablo entonces les da ánimo, les dice: ánimo,
ánimo, tranquilo que no van a perecer. Dios me dijo que no pereceríamos, que llegaríamos a Roma. Sus vidas estaban aseguradas. Y ante este hecho ya ellos escuchan a Pablo. El centurión sabía quién era Pablo, porque al centurión le habían dado ya la información de qué preso llevaba. Sabían que era un hombre temeroso de Dios, un hombre que Dios lo había respaldado. Un hombre que había hecho gran obra, no solamente en Israel, sino también en todas las ciudades donde él había estado, porque su fama se había divulgado. Pero mire qué hermoso. Pablo les dice en el versículo 24, no temas, es necesario que comparezca ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo les estaba garantizando a ellos la vida. ¿Y cómo un hombre puede garantizar la vida ante una tormenta? ¿Quién puede controlar los vientos? No hay un hombre que pueda controlar los vientos. El único ya había ascendido a los cielos. Pero Pablo les está garantizando que no pasará nada. Hoy yo le digo a usted, no tema, porque esto pasará. Estamos en medio de una tempestad muy fuerte, donde no se avecina un puerto seguro todavía, no se asegura un día seguro de cuándo será. Ahora nos pusieron semáforo, estamos en rojo. Y quizás este semáforo en rojo ha alterado todos sus planes y ha causado más preocupación porque usted no sabe cuándo parará esto. Pero Dios hoy le está diciendo a usted, no temas. No temas porque saldremos de esto. Pero sea prudente. Sí es verdad. Hay una gran tempestad. Y hay miedo, hay pánico. Hay crisis familiar, hay crisis laboral, hay una crisis social. Pero a pesar de, Dios le está diciendo a usted, no temas. Mire qué bonito. Porque Pablo les dice en el versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo no les estaba recriminando diciendo, ¿se dan cuenta? Yo les dije y ustedes no me escucharon. Ahora, bueno, miren a ver cómo van a hacer. No. Siempre que hay una tormenta, la palabra de Dios nos anima. No para influir más miedo, ni para decir que esto es para que se arrepientan, que lo que se está viviendo es por la maldad del ser humano. La maldad del ser humano ha estado antes del coronavirus y va a estar después del coronavirus. Pero el mensaje que hoy se tiene que predicar es el de ánimo. No teman, porque Dios así lo ha dicho. Dios ha dicho que peste no llegará a su puerta. Pero ¿esto qué quiere decir? Que yo debo ser prudente y cuidarme. Pero más que el temor, es la palabra de ánimo. Y hoy yo le digo a usted, tenga ánimo. No se desaliente. Crea en Dios. Pero más que eso, créale a Dios. Porque Dios así ha prometido a sus hijos. Así como cuando el pueblo estuvo en Egipto, Dios dijo que la plaga de la muerte, la peste, no llegaría a sus puertas porque había una señal. Hoy usted y yo estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Y así como Pablo le dijo a ellos en medio de una tormenta, yo confío en Dios. Yo le quiero decir a usted, mire, tengo mi confianza en Dios. 100%. Que Dios no nos fallará, ni tampoco nos faltará. Dice el versículo 27, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático,
A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Ya empezaban ellos a darse cuenta que estaban muy cerca de lo que generaría seguridad y confianza porque estaban en alta mar y no sabía a dónde iban. 14 días. 14 días. Usted y yo llevamos 60, algunos más, otros menos. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que llegó el día en que ellos verían que lo que Pablo les había dicho se cumpliría. Y podemos ir entonces al versículo 31. Cuando usted está en crisis, cualquier rama que pase por su lado, usted se acogerá de ella. Ellos sabían que humanamente ni el timonel ni el capitán del barco podían tener el control de la nave. Luego solo había una esperanza: escuchar y creer la voz del que les había advertido que no partieran del puerto. Y así lo hacen. Ante tal circunstancia, conociendo el centurión y los que iban con él quién era él, deciden creerle y sobre todo obedecer lo que él les había dicho. Mire lo que dice el versículo 31. Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder. ¿Sabe qué iban a hacer los marineros? Habían bajado los barcos salvavidas y se iban a ir. Ellos se iban a ir, pero no iban a caber todos en este lugar porque eran más de 200 personas que iban en ese barco. Y cuando Pablo le dice, si los dejan ir, vamos a perecer. Porque Dios ya le había dado confianza a Pablo, ya le había dicho. Y dice la palabra de Dios que estos hombres, ¿qué hicieron? Tremenda la decisión. Tremenda la decisión porque cuando el barco naufraga, la única esperanza son los salvavidas. Por eso en el Titanic, tan convencidos y seguros estaban que ese barco no hundiría, que no dotaron de salvavidas suficiente para la cantidad de personas que iban a bordo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, qué hermosa. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder. Hombre, Pablo, no te escuchamos la primera vez, pues ahora te vamos a escuchar. Y así fue, lo escucharon. ¿Y qué pasó? Dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna, sin comer nada. Yo le pregunto, claro, a diferencia de hoy. Hoy si Pablo estuviera aquí nos diría, ya dejen de comer, que van 6 meses y han engordado mucho. Ellos estaban preocupados y ante la preocupación, el hambre no está ocupando un primer lugar. 14 días sin ver sol ni estrellas, con vientos huracanados, olas gigantes, sin saber a dónde iban, si el barco se iba a partir, causa temor a cualquiera. Como hoy está causando temor lo que estamos viendo. ¿Quién no ha tenido un amigo cercano o un familiar que haya perecido por la crisis que estamos viviendo? Todos. Y ni siquiera hemos tenido la libertad de poder ir a despedirlo como solíamos hacerlo antes. Simplemente a muchos les entregan un tarro con unas cenizas diciéndole, ahí está quien falleció. Dice el versículo 34, por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto,
tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Ahí está un líder. Esa es la actitud de un líder que cree en Dios. No es infundir temor en medio de la tempestad, sino animarlos y darles el ejemplo. Estaban preocupados. 14 días estarían débiles. Y Él les dice, ni un cabello se va a caer, va a perecer. Nada absolutamente pasará. Así que, si no van a perecer, ¿por qué se preocupan? Coman. Eso hace un líder. Siempre estimula, anima y ayuda que en medio de la dificultad solo la fe nos fortalece y no nos permite sucumbir. Hoy en día, Dios levantará líderes que les hablen, que les digan, créanle a Dios. Guarde la prudencia, la sana distancia y créale a Dios. Esto pasará. Y mire qué hermoso. Si tiene su Biblia, le pido, subráyela, márquela. Mire lo que dice el versículo 37. Y éramos todas las personas en la nave, 276 personas. Tremendo lo que es un liderazgo. Incluía al capitán del barco, incluía al timonel del barco, incluía al centurión y los soldados. Pero ¿quién hablaba? Un hombre que estaba preso. No importa las circunstancias, cuando se asume el liderazgo de una situación, por la confianza que tenemos en Dios, Dios siempre nos va a respaldar. No escuche la voz de los que en vez de animarle lo que hacen es aumentar su temor. Escuche la voz de Dios y el consejo, como pudieron escuchar esta mañana en Oasis, en el desierto. El consejo. Aquel hombre no lo escuchó y perdió. El consejo de un líder siempre se manifiesta en tiempos de crisis. Mire qué hermoso lo que dice el versículo 40. El versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. La palabra de Dios es muy linda y nos edifica. Aquí hay algo muy importante. Dice, cortaron pues las anclas. Para poder avanzar en medio de una tormenta hay que cortar las anclas del miedo, del temor y del pánico que no nos dejan llegar a puerto seguro. Ellos cortaron y se la estaban jugando todas, porque un barco sin ancla está expuesto a encallar en cualquier lugar. ¿Cómo lo controlan? Pero sabían que era una decisión importante, cortar el ancla. ¿Cuántas anclas a veces tiene usted en la vida que no lo dejan avanzar, sino que lo tienen estático, viendo dónde puede llegar? Pero el temor le hace más bien quedarse quieto. Ellos deciden. Estamos hablando de 276 personas. Y todas estaban ahora bajo la dirección del comandante de la nave, que no era el capitán, ni tampoco el centurión, ni tampoco el timonel. Era un siervo de Dios, que iba rumbo a una ciudad con un propósito de Dios. Dios no ha terminado el propósito en su vida. Esto no le va a detener a usted. Entienda. Dios necesita que usted tome ánimo, que corte las anclas y que se enfile a donde Dios le quiere llevar. No escuche más lo que le desanima.
No escuche más noticias. Un día llegó un momento en que le dije a mi esposa, yo no quiero escuchar más de coronavirus. No quiero escuchar más de noticias. Hace 2 semanas nos dijeron que era una semana del pico. Ahora ya nos extendieron y nos pusieron semáforo. Pero todo esto será canalizado para bendición y crecimiento de su vida. Si usted toma ánimo y decide hoy cortar las anclas que lo tienen a usted paralizado para que avance a donde Dios le quiere llevar. Y mire qué hermoso, porque nos dice el versículo 43, pero el centurión queriendo salvar a Pablo, cuando el barco es encallado y entonces empieza a entrarle agua, pues ya habían soltado los salvavidas. Y aquí sí, como dice, sálvese el que pueda. Pero el centurión prefería, por su propia vida y su profesión, matar a los presos antes que huyeran. Y qué hermoso, porque dice el versículo 43 del capítulo 27 del libro de los Hechos. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Cuando el barco empieza a inundarse, los soldados dicen, vamos a matarlos, a los presos. Porque no era Pablo el preso, eran varios presos. Y el centurión, sabiendo quién era este hombre, dice, no, mejor el que sepa nadar que nade. Y el que no, pues tome una tabla, algo que flote. Fíjese cómo la desobediencia llevó a que no solamente se perdiera el barco, sino todos los recursos de todos los que iban, de los marineros, por no obedecer a un hombre, que por experiencia era el menos indicado, pero por vivencia era el más seguro de haber escuchado. Y lo que Dios le había dicho a Pablo se cumplió, porque dice la parte final del capítulo 44. Así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Pablo se los había dicho, porque Dios no miente, y lo que Dios dice lo cumple, y menos Dios se arrepiente. Amigos y amigas que nos están escuchando y nos están viendo, no tema, porque Él nos llevará a puerto seguro. Quiero solamente invitarle a que oremos. Le podamos decir en esta mañana, Padre de la Gloria, muchas gracias. Gracias porque me has dado una enseñanza en tu palabra en esta mañana. Me has enseñado que tú me llevarás a un puerto seguro. Por lo tanto, no temeré porque conozco el final. Así como le habías dicho a Pablo que era necesario que fuera a Roma, entonces Dios también conoces nuestro final. Me has enseñado que hay anclas que tengo que cortar, que no me dejan avanzar, Dios. El ancla de la inseguridad, del temor, del resentimiento. Anclas en la vida personal que me limitan a navegar. Un barco no fue creado para estar anclado. Un barco fue creado para navegar, para llevar y traer. Así, oh Dios, como lo hacía Pablo. Pablo llevaría tu mensaje a los romanos. Me has enseñado, Dios, a no desanimarme. Me has enseñado a ser voz que anima a otros, porque conozco quién eres tú, que eres Dios fiel, tierno y amoroso, que cumples tus promesas y que nunca desamparas a tus hijos. Me has enseñado también a escuchar el consejo
El consejo, Dios, de una persona que anda en tus caminos, que me generará seguridad y confianza, porque es temeroso de ti. Me has enseñado a no oír las voces que crean pánico, suspenso, interrogación, zozobra, Señor. Y al final tendrás tierra para mis pies, tendrás paz y tranquilidad para mi alma, porque en ti he confiado. Muchas gracias, porque no hemos estado solos. Tú has estado con nosotros. Por eso en esta mañana te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, generador de paz, de confianza y seguridad a nuestra vida. Tú, mi amado Jesús, tú, mi Padre eterno, y tu Santo Espíritu, que es la única voz que debo escuchar. Gracias por tu infinito amor y tu misericordia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, así hemos llegado al final de esta predicación hoy. Y recordarles, entren al canal de Familias en Cristo Fe, denle like y envíele a otros para que también sean animados, como usted lo ha sido en esta mañana. Dios los bendiga. Les habló Robert Rivas Truque.